Ya están listos, hermanos. Muy bien, el tema de hoy, hermano, cuando usted lo oiga, tal vez va a decir, no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando, pero sí tiene que ver, ahorita le voy a explicar por qué. El ayuno no es un sacrificio para que Dios nos conteste peticiones. Entonces, más bien está como una pregunta, o sea, el título lo he puesto como una pregunta. La pregunta es esta: ¿es el ayuno un sacrificio para que Dios conteste peticiones? Y la respuesta es no. Pero esto se nos ha enseñado a nosotros. Pero aquí viene la conexión, hermano. Versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza. Dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, a manera de introducción le quiero decir esto, hermano. Acuérdese que el libro de Hebreos fue escrito a hebreos, es decir, gente israelita, gente que nació israelita, que se habían hecho cristianos creyendo en el Mesías, por supuesto, en Cristo. Entonces ellos habían salido ya de aquel sistema, hermano, en donde tenían que sacrificar animales cada cierto tiempo, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, etcétera. Tenían que traer. Y el escritor les está diciendo, este es el sacrificio que ustedes tienen que ofrecer. Ya olvídense de aquello. Ya el Señor ya lo había dicho muchas veces que el sacrificio ya fue hecho por nuestros pecados. Hebreos 7:27 dice que Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, ya nosotros, hermano, no podemos decir, me voy a castigar. Yo iba a traer unas imágenes, pero son muy sangrientas, hermano. Alguna gente que se desnuda de la espalda y hay unas cadenas que tienen unas cuchillas y se empiezan a lastimar en la espalda, y eso lo hacen para alcanzar perdón por sus pecados. Eso se practica en el catolicismo, pero los musulmanes también hacen con una espada, hermano. Se ponen una espada y se empiezan a dar en la cabeza, y hasta lo hacen con sus niños pequeñitos de brazos. Les dan con la espada hasta que empiezan a sangrar y la sangre corre, hermano, por la cara. En México encontré un lugar donde se ponen un cinturón, hermano, y ese cinturón tiene nopales. Entonces ellos se ponen esos nopales y llevan unas cuerdas, hermano, en donde ellos se van hiriendo en todo el camino mientras van haciendo una penitencia, van descalzos, hermano, y usted ha visto las peregrinaciones que se hacen también. La gente va de rodillas, hermano, hasta la basílica, o aquí, incluso aquí he oído en el desierto, hermano, hacen algunas peregrinaciones que la gente se va a Coachella, se va por allá, hermano, a pie, en medio de temperaturas de más de 100 grados, caminando, y eso lo ofrecen por sus pecados. Ahí en Guatemala hay un lugar que se llama Esquipula, está lejos de la capital. La gente hacía peregrinaciones de la capital para irse a Esquipulas. Yo no me acuerdo mucho en qué tan lejos está Esquipulas, pero estaba de acuerdo a lo que yo me acuerdo como de aquí a Los Ángeles, hermano. Pero se hacían peregrinaciones de días, ¿verdad? Para llegar, y el punto era que era un sacrificio, pues, ¿verdad? Y eso, nosotros no tenemos ya necesidad de eso, hermano, porque ya no hay sacrificios por el pecado. Y el sacrificio fue hecho. Entonces, el escritor de Hebreos le dice a los hebreos, ustedes ofrezcan a Dios sacrificios por medio de Él todo el tiempo, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien no se olviden, y de la ayuda mutua no se olviden, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Pero hay una cosa, hermano, que en la iglesia cristiana se trata como una manda evangélica, hermano, y es el ayuno. Si usted ve, hermano, hay mucha gente que está afligida y dice, me voy a poner a ayunar para que Dios me conteste. Y la idea aquí es esta, hermano. Yo voy a dejar de comer y voy a ofrecer este sacrificio para que Dios me conteste mis peticiones. Y eso no lo enseña la Escritura. El ayuno, hermanos, es un tiempo de consagración a Dios. Si usted lo lee en toda la Escritura, hermano, es un tiempo de consagración a Dios.
Todo ayuno conlleva arrepentimiento y volvernos a Dios, hermano. Por eso es que el ayuno no es popular. El desayuno es popular. Usted invita a un desayuno y ahora entiende la palabra, ¿verdad? Desayuno, se quita el ayuno de encima. ¿Cómo? Comiendo. Pero ayuno no es popular. ¿Qué va a haber de comida en el ayuno, hermano? No, es ayuno, hermano. Pero ¿qué va a haber de comida? No hay comida en el ayuno. El ayuno es un tiempo en donde uno no come. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? ¿Sabe por qué, hermano? Porque los jóvenes son los que más comen. Entonces, pero si yo le digo a los adultos también, a ver, ¿cuántos quieren ayunar, hermano? No va a ser muy popular. No va a ser muy popular. También quiero aclarar que el ayuno no es un mandamiento. Porque aquí, por ejemplo, hay personas que son diabéticas, hermano. Hay personas que se les baja el azúcar, se les sube el azúcar, etcétera. Y su salud les impiden. A mí, hermano, se me baja el azúcar. Ahora, yo le digo, para la gloria de Dios, cuando yo estoy ayunando a mí no me pasa nada. Pero si yo estoy en un día regular, ahorita el Licet me pasó un dulcito. Y gracias, hermana, porque yo creo que andaba en la cuerda floja. Porque uno siente cuando se le baja el azúcar. Entonces tiene que comer un poquitito aquí, otro poquitito allá. Porque eso de la bajada de azúcar es así. Pero cuando yo estoy ayunando a mí no me pasa nada, hermano. Estoy tranquilo. Entonces, el ayuno no es un mandamiento, hermanos. No es un mandamiento. Pero sí es una práctica que nos enseña la Biblia, pero no es un sacrificio, hermano. No es un sacrificio. Entonces, quiero compartir algunas cosas respecto del ayuno, hermano, porque así me guió el Señor. Cuando yo estaba pensando en esto, dije, bueno, algunos ofrecen ayuno, pero como sacrificio. Y no es así, hermano, no es así. El ayuno es practicado a veces erróneamente. El ayuno no es por motivos dietéticos ni de salud. Es decir, si estás gordito como algunos de nosotros estamos, no digas, me voy a poner a ayunar más seguido para bajar de peso. Si tú quieres bajar de peso, baja de peso. Hay ayunos, hermano, por cuestiones de salud. Y es bueno ayunar por cuestiones de salud. Tampoco es accidental, hermano. Cuando tú te levantas tarde, quizás vas para el trabajo y dices, ya no me va a dar tiempo de desayunar, entonces voy a ayunar hoy. No es así, hermanos. Cuando tú ayunas, ya lo propusiste en tu corazón que vas a ayunar. Entonces, no es de que, ay, Señor, pues no, ay, mira, ya son las 4, pues te ofrezco este ayuno, Señor. No es así. Cuando tú y yo vamos a ayunar, lo proponemos en nuestro corazón, lo proclamamos en nuestro corazón y entramos en un tiempo de comunión con el Señor. No es un sacrificio, lo vuelvo a repetir, no es un sacrificio. En una manera es un sacrificio no comer. Para algunos es sacrificio no comer, hermano. No, sí es. Pues sí es. Entonces, no voy a comer, es un sacrificio. Pero no se hace con ese espíritu de sacrificio. Ahora, mire, hermano, yo quiero darle algunos pasajes que hablan sobre el ayuno. Uno está en Joel capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Joel 2, 12 al 14. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Escuche bien las palabras que habla aquí el Señor. Aquí está hablando, hermano, a un pueblo que está alejado de Dios, a un pueblo que es hipócrita, a un pueblo que tiene una doble vida. Está hablando con ellos. Y de la misma manera habla con nosotros el día de hoy. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es importante la manera como nosotros venimos al Señor, hermano. Yo sé también que no se trata solo de lágrimas, hermano. No se trata de romper los vestidos como hacían los judíos. No se trata de eso, sino se trata de confesar nuestros pecados a Dios, de confesar nuestros pecados al prójimo que hemos defraudado o ofendido y de hacer obras dignas de arrepentimiento. De eso se trata, convertirse a Dios, hermano. Dice, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele de qué, hermano, del castigo. ¿Quién sabe si volverá?
y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que esto es lo que habló el Señor. Por ejemplo, Él habló, llamó a este pueblo, conviértanse, proclamen ayuno ahora, conviértanse al Señor. Y esto es lo que implica. La cuestión, hermanos, es que cuando nosotros estamos viviendo en pecado, todos nosotros sabemos que estamos viviendo en pecado. Pero la cuestión es que un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo te redarguye. Y el Espíritu Santo te habla, hermano. Yo recuerdo, hermano, que yo vine al Señor, vine a los caminos del Señor y me alejé de los caminos de Dios. Y recuerdo cómo Dios me hablaba, hermano. Dios me hablaba de estas maneras. Te lo voy a decir cómo me estaba hablando a mí el Señor en ese tiempo. Yo miraba un carro, por ejemplo, enfrente de mí que decía, arrepiéntete, Cristo te ama. Prendí el radio y oía el mensaje, arrepiéntete, vuélvete al Señor. La televisión se me llegó a prender por accidente, supuestamente, hermano. Y oía, arrepiéntete, Cristo te ama. Porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios, Dios te procura, hermano. Dios te pastorea. Y Dios no quiere que estés lejos de Dios. Pero Dios llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato con sus hijos, hermano. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, Dios nos disciplina. Y aquí Dios está llamando, diciéndoles, arrepiéntanse, vuélvanse, conviértanse, ayunen, con lloro, con lamento, vuélvanse al Señor, porque Él va a dejar, puede que deje bendición tras de Él. Eso es importante que nosotros lo veamos. En el caso de Nínive, hermano, en Jonás capítulo 3, yo quiero que usted mire lo que pasó aquí, hermanos. Bueno, aquí habían pasado algunas cosas, ¿verdad? Aquí ya Dios le había dicho a Jonás que fuera a predicarles a los de Nínive, y él no quería predicarles a los de Nínive porque eran gente muy mala, hermanos. Pero se lo traga el pez, y luego dice que vomita el pez a Jonás, y dice, aquí empieza el capítulo 3. ¿Ya están listos ahí, hermanos? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, déjenme decirle algo de los hombres de Nínive, eran terribles, hermano. Cuando uno investiga las cosas que estos hacían, uno puede decir, bueno, entiendo a Jonás. Pero una de las cosas que tenían fama los de Nínive, cuando ellos capturaban un prisionero, hermano, es que lo despellejaban vivo. Es una cosa terrible. Esa es una de las prácticas que ellos tenían. O sea, eran gente sumamente cruel con la gente, hermanos. Pero aquí nos dice algo acerca de los hombres de Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? Escuche bien esto, hermano. El mensaje de Jonás fue un mensaje sumamente sencillo, hermano. El mensaje de Jonás, yo por leer la historia de Jonás, yo me doy cuenta que Jonás no le pudo haber puesto mucha crema a ese mensaje que él estaba predicando. Primeramente porque el mensaje de Dios era muy claro. El mensaje de Dios era, arrepiéntanse, en 40 días viene un juicio de Dios. ¿Todos entienden eso, hermanos? Ok. Decía el hermano Armando y otros hermanos me dijeron, la gente ayer en el Summit estaba muy fría. Hay días que la gente te oye, y hay días, hermano, que te dejan con las palabras en la boca, no quieren oír nada, te hacen a un lado y uno siente tristeza. Pero hay otros días, hermano, cuando la gente se para y baja la cabeza y dice, ¿sabes qué? No me había puesto a pensar en esto. Y hay alguna gente que se entrega al Señor y uno se goza cuando eso sucede. En el tiempo de Nínive el mensaje era muy claro. Juicio viene de parte de Dios dentro de 40 días. Y aquellos hombres dice que creyeron la palabra de Dios. ¿Y cómo se demuestra que creyeron la palabra de Dios, hermano? Dice, proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia a este rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto, hermano, son acciones de duelo. Estas eran cosas que hacían los judíos en medio del duelo. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse, ¿de qué dice ahí, hermano? De cilicio, hombres y animales, y que hagan, y clamen a Dios fuertemente, y que, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y usted ve, hermano, lo que sigue es que Jonás se entristece por lo que él vio. El punto es este, hermano: aquellos hombres se arrepienten y proclaman ayuno, incluso el rey. Y cuando Dios mira la conversión de ellos, entonces dice: no los voy a castigar más. Y retira su castigo el Señor. Ahora, hermano, lo que nosotros hemos visto aquí, usted puede decir: bueno, pero Dios sí le respondió la oración. Bueno, el ayuno es para consagrarse al Señor. Cuando nosotros estamos, hermano, mire, todos nosotros hay cosas que no entendemos de Dios, ni de la vida cristiana. Yo le digo ahorita: usted conoce a Dios, y usted me va a decir: amén. Lo conocemos un poquito. Pero nosotros entramos en comunión con Dios, hermano, por medio de la oración. Y vamos creciendo cada día por medio de la palabra. Y en el ayuno nosotros tenemos un tiempo de consagración delante del Señor. Hermanos, yo cuando me he llevado a los hermanos, a veces nos vamos a unas cuevas que yo conozco, hermano, y nos vamos a esas cuevas. Y nosotros pasamos un tiempo ahí. Y le digo, hermano, no llevamos realmente una lista de oración. Llevamos una lista de todos los hermanos, porque sí oramos en medio del ayuno. En medio del ayuno uno ora. Pero lo que hacemos es esto, hermano. Llegamos y empezamos a cantarle al Señor. Empezamos a cantar, y cantamos mucho, hermano. Leemos la palabra, oramos, confesamos nuestros pecados delante del Señor, adoramos a Dios, y eso nos pasamos haciendo todo el día. ¿Se le hace interesante eso, hermano? ¿Quisiera experimentarlo usted también? Bueno, está disponible para todos. Pero es un tiempo de meditar, de reflexionar también, hermanos. Ahora, cuando yo digo esa palabra meditar, hermano, yo sé que es una palabra que está muy manoseada, pero meditar es sentarse a pensar en todas las cosas. Déjeme decirle algo, hermano. Esta semana en estas últimas semanas han estado ocurriendo varias cosas, y yo estaba meditando en mi corazón esas cosas. Y dentro del versículo que estábamos leyendo de Hebreos, dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza al Señor. Entonces, yo di este testimonio un martes, creo que no lo escucharon todos, pero ahí en el Summit conocimos a un paletero, hermanos, ¿verdad?, que ha estado viniendo aquí a la congregación. Ahí lo contactamos y empezó a venir aquí a la congregación. Y un domingo en la tarde, después del culto, me llamó y me dice: hermano, me dice, mi patrón quiere donar café y azúcar para la iglesia. Bueno, está bien, yo voy mañana. Y él tiene una tienda de 99 allá no le estoy haciendo publicidad, ¿verdad?, pero está allá por la Harvard y por la Ramsey, por allá, cerquita. Entonces, cuando yo llegué, me dice: ¿cuántas libras de azúcar puedes usar?, me dice. Y me agarró en el aire, hermano. Yo dije: unas 20. Le dice: dale 100 libras. Le dice, me dio 100 libras. ¿Y de arroz cuántas puedes usar? Y yo me quedaba así como, pues, la gente le gusta, unas 20. Dale 60, dice. ¿Y de esto cuánto puedes? Y total que me dio un montón de comida y me dice: ¿sabes qué? Yo quiero ayudar, dice. Yo quiero ayudar a la gente que ama a Dios. Es algo bueno. Y me dice: y si tú quieres, y ahí está la bendición para todos. Si ustedes quieren dar comida, yo les puedo dar comida para que ustedes regalen también. Cuando tú tengas un evento, me dices a mí
Y si no lo tengo en la tienda, yo lo ordeno para dárselos a ustedes. Y me enseñó un lote baldío que tiene ahí. Me dice, si un día quieren hacer un culto aquí, yo les rento una carpa para que hagan un culto aquí, al aire libre. Y entonces, yo no iba preparado para eso, hermano. Entonces yo estaba meditando en eso, y el hombre no es cristiano, es hindú. Entonces yo estaba meditando en eso. Bueno, eso fue una de las cosas que pasó. Un día me dice el hermano Luis, conocí a alguien y me dijo que le va a preguntar a su patrón si nos donan una unidad de aire acondicionado. Quienes han puesto aire acondicionado en su casa, usted sabe que eso no es barato, hermanos. Una unidad más o menos de 2 toneladas, $7,000 ya instalada, más o menos, ¿verdad? Y entonces esta persona resulta que sí consiguió el aire, ¿verdad, hermano? Lo subimos facilitamente de allá arriba, hermano. Entonces, pero ahí no se acaba toda la cosa. Dice, nosotros vamos a poner nuestra mano de obra. No son cristianos. Vamos a poner nuestra mano de obra. Ya le hablé a algunos compañeros aquí y vamos a poner la mano de obra. Y entonces yo me quedo meditando en el Señor, pero ahí no se acaba la cosa. Porque una es la que echa el aire frío y otra es la que echa el aire caliente. Y la del aire caliente no la teníamos. Pero hay otro hermano que también por medio del hermano Luis dice, tiene unos calentones ahí como nuevos. Y los instaladores dicen, este está perfecto, este encaja bien en todo el equipo, entonces vamos a tener una unidad de ¿cuántas toneladas, hermanos? De 5 toneladas. Allá para los cuartitos de los niños también. De aire acondicionado y calentador. Entonces, todo esto, hermano, yo lo medito y digo, Señor, tu favor es muy grande. Yo no sé cuánto costará eso, unos $10,000. $8,000, más o menos. Yo me pongo a pensar todo eso, hermano, y yo digo, algo está haciendo el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Y este hombre todavía me dijo, solo me dices, y yo estoy listo. Te puedo dar hasta un pallet de comida, me dijo. Entonces, yo me pongo a pensar, lo primero que pensamos, honestamente, es la salvación de estos hombres. Pero uno en medio del ayuno, uno se pone a meditar en las cosas, hermano. No es verdad que a veces uno dice, me dejó el Señor, no me oye el Señor. ¿Te dejó el Señor? ¿En verdad te dejó el Señor? Y uno necesita sentarse, hermano, porque hay palabras desordenadas que han salido de nuestra boca. Hay cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer. ¿Cómo está mi vida contigo, Señor? ¿Por qué yo no hago esto? ¿Por qué antes yo me gozaba? ¿Por qué yo antes hacía esto, Señor? Y uno, hermanos, en aquella comunión con el Señor, porque ahora sí apartaste un tiempo para Dios. Por eso yo le digo que el ayuno no es algo accidental, hermano. El ayuno es algo que uno dice, voy a entrar en comunión con el Señor. Y este día lo voy a apartar para estar con mi Señor. Yo, hermano, creo... Y algunos practican el ayuno tal vez mientras andan trabajando. Yo, hermano, mi experiencia, y esto no dice la Biblia, mi experiencia es aparta un tiempo para el Señor. No un día de trabajo, no un día de estudio, un día cuando tú dices, este es un día consagrado para estar el Señor y yo solos. Sin límite de tiempo, hermano. En donde tú no dices, a ver, voy a hacerlo media hora, voy a orar. No, ese día no hay límite de tiempo. Tú estás con el Señor para oír al Señor y para que el Señor escuche y vea tu corazón y meditar en el Señor. Aquellos hombres, hermanos, se convirtieron. Les fue denunciado su pecado. El Señor les dice, conviértanse, y ellos empiezan a ayunar. Ellos entienden lo que están haciendo. El otro caso, hermano, que nosotros tenemos que ver aquí, hermano, es el caso de David. No lo vamos a buscar ahora, pero fíjese, en el caso de David, hermano, había visto una mujer muy hermosa cuando él está en su palacio. Y cuando está en esa casa, hermano, ahí en su palacio, mira aquella mujer que se está bañando y él la desea en su corazón. Algunos conocen esa historia y otros no. Entonces, él manda por la mujer y se acuesta con esta mujer, comete adulterio, comete fornicación porque no es su esposa. La mujer queda embarazada. David quiere encubrir todo el pecado que él cometió y manda a llamar a aquel y le dice, ven, siéntate aquí, cuéntame cómo va la guerra. Y este era un soldado de primera, hermano, porque la Biblia nos dice así.
Y cuando está ahí le empieza a dar vino para que se emborrache. Fíjese, hermano, un hijo de Dios haciendo estas cosas, ¿verdad? ¿Se puede imaginar esas cosas, hermano? Un hijo de Dios haciendo estas cosas. Le da vino y el otro se emborracha y le dice, vete a tu casa a dormir con tu mujer. Y aquel, aunque está borracho, entonces dice, no me voy a mi casa, dice, porque mis compañeros de guerra están allá. ¿Y cómo me voy yo a mi casa? Tranquilo, le dice, no voy a hacer eso, rey. El segundo día hace lo mismo David y aquel no acepta. Entonces hace una carta y la sella, le dice, toma esto y dásela al general del ejército. Y en la carta, hermanos, decía a este hombre que lleva esta carta, pónganlo en lo peor de la batalla y cuando esté lo peor, se retiran y lo dejan para que muera. Y así lo hacen y el hombre se muere y David dice, ya me libré de mis problemas, ya no hay problema. ¿Sabes qué, mi amor? Puedes llorar todo lo que quieras por tu marido, vamos a hacer aquí todo el show y después me caso contigo y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Pero en 2 de Samuel capítulo 12 nos dice que llega el profeta Natán, porque Dios no puede ser burlado. Dios lo mira todo. Y llega y le dice, ¿sabes qué, David? Fíjate, le dice que habían dos hombres, uno rico y uno pobre, y el pobre solo tenía una ovejita y el rico tenía muchas. Pero al rico vinieron a visitarlo y se robó la única ovejita del hombre pobre y la mató. ¿Qué piensas tú? Ese hombre tiene que morir, dice David. Le dice, tú eres ese hombre. Dice, esto es lo que dice el Señor. Tú tenías tu mujer y le robaste su mujer a aquel y lo mataste. Y ahora dice, la espada no se va a apartar de tu mano. Y entonces aquella está embarazada, nace el niño, se descubre todo el paquete, porque le digo, todo lo que está en las tinieblas sale a la luz. Dios no puede ser burlado. Sale todo ese paquete y el niño cae enfermo, hermano, con una enfermedad que nadie lo puede curar. ¿Por qué? Porque era por sentencia de Dios. Dios dijo, ese niño ciertamente morirá. ¿Qué hace David en ese tiempo, hermano? David era un hombre que conocía a Dios. Pero era un hombre, hermano, que en medio de aquello dice, yo sé que Dios tiene misericordia. Y se pone a ayunar. Y la Biblia dice que le ofrecían de comer a David, decía, no. Y dice que está postrado en el suelo, está llorando, está orando, está pidiendo misericordia, está en ayuno por una semana. Cuando pasan 7 días... muere el niño y ellos tienen miedo de decirle a David lo que pasó. Llegan con David, David levanta la cabeza y le dice, ¿murió el niño? Y dice, murió. Y dice que David se levanta, se baña y pide pan y empieza a comer y le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿no estabas en ayuno? Dice, sí, dice, estaba en ayuno porque yo pensé tal vez Dios tenga misericordia de mí, pero mi hijo ya murió, ya no va a regresar. Yo puedo ir a él, pero él no puede venir a mí. Así es que comió pan. Él entendió. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que Dios no le contestó a David porque se puso a ayunar. ¿Por qué? Porque no es una manda cristiana, hermano. No es una manda cristiana. No es, yo te doy esto y tú me das esto a mí. Usted no puede comprar a Dios. Los favores de Dios son gratis, hermano. Dios también puede decir que no. El ayuno es para consagrarte al Señor. Hay oración, claro, pero no es para que yo te doy esto y tú me das esto. No es así el ayuno, hermano. El ayuno de Jesús, por ejemplo, hermano, la Biblia dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4 nos habla de esa historia. Y dice la palabra de Dios, hermano, que después de ayunar 40 días el Señor sintió hambre. Y vino a él el tentador y lo tentó, y ya nosotros sabemos esa historia. Pero en Lucas capítulo 4, en el versículo 14 nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Lo que yo le quiero decir es que Jesús obviamente estuvo en comunión con el Padre, pero el punto es que él, hermano, estaba a punto de comenzar su ministerio. Y eso es muy importante, que todos los que servimos al Señor tenemos que estar consagrados al Señor, hermano. Y es muy importante. Se lo voy a decir otra vez, todos los que servimos al Señor tenemos que consagrarnos a Dios. Los hijos de Dios deben de consagrarse a Dios, hermano. Mire, hermano, hay muchas cosas en serio que Dios trata con nosotros cuando nosotros tenemos comunión con Él. Si usted no puede ayunar, no se preocupe.
usted sea honesto con el Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. El Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces usted viene y habla con honestidad con el Señor y el Señor responde, hermanos. Dios es misericordioso. Cuando vine yo al Señor, hermano, yo odiaba a mi padre. Lo odiaba porque se había ido, porque cuando mi hermana pequeña nació, es que él se fue de la casa y después andaba con una mujer que tenía un bebé de la misma edad que mi hermana. Pero a mi hermana no le daba ni un pañal ni una botella de leche. Y a ese niño extraño le daba todo, hermano. Y yo tenía mucho resentimiento, muchas cosas que habían en mi corazón. Y yo pensaba dentro de mi mente y de mi corazón, cuando, ahora que yo soy cristiano, decía, Dios se va a vengar de mi papá en nombre mío. Así pensaba yo, hermano, perdóneme, pero yo no conocía la Biblia y no conocía al Señor. Pero no fue eso lo que pasó, sino que el Señor decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero a mí la frase que me quedaba es, honra a tu padre. Yo decía, no, a mi padre no, a mi madre sí, a mi padre no. Y lo leí en Efesios y lo leí en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Y a tu padre, no, a mi padre no, decía yo. La cuestión es esta, hermanos, que llegó un momento en donde yo tuve que hablar con el Señor. Tuve que ponerme de rodillas y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que me estás hablando. Como usted sabe cuando Dios le está hablando. Sé que me estás hablando. Esto es lo que yo pensaba que tú ibas a hacer por mí. Pero tú me estás diciendo, honra a tu padre. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero decir, yo no quiero a mi papá. Ni lo quiero querer, ni lo quiero ver, ni quiero que le vaya bien. Yo quiero que le vaya mal. Yo le hablé así al Señor. Tal vez alguno de ustedes está diciendo, eso es lo que yo estoy haciendo. Pero eso es lo que yo estaba haciendo. Entonces yo le dije, también ya entendí que a ti no te gusta lo que yo estoy sintiendo, lo que te estoy diciendo, no te gusta, pero es la verdad. Entonces me puse a orar, pero ahí en la congregación habían dos mujeres de oración y de ayuno, hermanos. Una de ellas fue la que me ganó a mí para el Señor. A mí esa mujer me espantaba, hermano, pero por la autoridad que tenía. Me decía, tú vas a ser siervo de Dios, me decía. Estoy orando por ti, estamos ayunando. Tenía un par de amiguitas, hermanos, que eran canela fina, decimos en Guatemala, para la oración, pues, ¿verdad? Gente de oración, hermano, gente seria de evangelismo. Estamos ayunando, decía, estamos ayunando y ustedes le van a servir al Señor. Y ahora ya no era solo conmigo la onda, era con mi familia también. Le van a servir al Señor. Y yo la miraba así, sentía como escalofrío y no sabía qué, hermano, pero ya siendo cristiano, yo sabía que se metían a ayunar. Y yo dije, no, y en ese tiempo yo comía como náufrago, hermano, en serio. El otro día estábamos hablando con mi hijo y realmente mi hijo come poquito. Sí, yo sé, algunos de los que están aquí me dicen, no, hermano, no, fíjese que sí, hermano. Comía demasiado yo, hermano. Entonces, la cuestión es que yo dije, lo que están haciendo esas señoras funciona, decía yo. Yo dije, miren qué hacen ustedes los sábados, ayunamos, me dice. ¿Y qué es eso? No comemos. Ay, ahí me dolió la cosa, hermano. ¿Cuánto tiempo? Todo el día no comemos. Híjoles, yo decía, ¿cómo le hago? Pero yo miraba las vidas de ellas, hermano. Yo decía, trabaja, lo que están haciendo funciona. Y le digo, ¿me invitan? Claro, me dice, pero ahí, eso sí, ahí nos encerramos y nadie nos interrumpe. Y yo dije, ¿y si me agarra mucha hambre y me van a dejar salir? ¿O qué decía yo? Y me metí yo ahí, hermanos, y decía, vamos a cantar unos, Dios está aquí. Y empezaban a cantar todo desafinado, hermano. Y yo decía, ¿qué ando haciendo yo aquí? Decía yo. Las 8, las 9, las 10 de la mañana, hermano, yo, ay, como que huele a salchichas, decía. Y nada pasaba, hermano. Y yo no, en verdad, yo miraba la puerta y yo decía, ahorita que cierren los ojos me voy a ir.
todo eso pasó por mi mente, pero yo decía, no, yo tengo que estar aquí. Y seguimos, hermano, y yo no miraba, no sentía nada, ni miraba nada, hermanos, pero ya como eso de las 4 de la tarde. Recuerdo que empezamos a cantar y el canto no cambió mucho, pero haga de caso que me metí en una cabina así, donde no había sonido más que el mío. Y empecé a orarle a Dios y perdí la noción del tiempo. Y empecé a adorar a Dios. Entré en una comunión con el Señor, hermano. Sentí una llenura del Espíritu Santo. Y entonces cantábamos, alabábamos al Señor, cantábamos, le confesaba mi pecado a Dios con dolor. Le decía, Señor, yo odio a mi padre, perdóname, Señor, esto no te agrada a ti, Señor. Y mira, yo te pido por él, por su salvación. Y yo me admiraba de lo que salía de mi boca, porque eso no eran mis sentimientos, hermano. Señor, perdóname, mira, yo no entendía, yo no conocía que así eras tú, que eres bueno, que eres misericordioso. Mira, Señor, como a mí me perdonaste y así puedes perdonar a mi padre. Y todo esto salía de mi boca, hermano, y yo decía, pero esto no es mío. Entonces, cuando pasó todo esto, abrí los ojos y era de noche, hermanos. Hemos estado en comunión con el Señor mucho tiempo. Y así, hermano, pasó mucho tiempo que ayunábamos, orábamos, ayunábamos. Y perdonen porque yo sé que he dicho esto, ya lo oyeron algunos, pero no todos lo han oído, hermano. Yo tengo que decir eso. Pero el día que llegó mi papá, porque yo lo dejé de ver, hermano, como un año, y él llegó a mi casa. Y yo lo vi, hermano, abrí la puerta y me dio tanto gusto verlo, hermano. Y lo abracé a mi papá, le dije, qué gusto de verlo, pase adelante, le dije, y siéntese, y agarré su maleta, y le dije, ¿ya comió? Me dijo, no, me dijo, y entonces yo le dije, ahorita le voy a preparar, me fui para la cocina, estoy ahí, y dije, bueno, dije yo, si odio a mi papá. Sí, reaccioné así como dije, bueno, dije, si yo lo odio, pero yo me di cuenta que no sentía odio, hermano. Y de pronto oigo a mi papá en la sala llorando. Lloraba, hermano, lloraba. Yo nunca lo había oído llorar a mi papá. Lloraba. Y me empezó a llamar. Y yo fui y me abrazó, hermanos. Y me dice, mi hijo, perdóname, me dice. Llama a tus hermanos. Llegó mi hermana. Hermanos, nosotros teníamos un gran resentimiento contra mi padre. La Biblia dice que Dios es suficiente para hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Yo le pedí por mí, nada más quítame el odio y dame amor para él, pero el Señor me dio mucho más que eso. Entonces llegó mi hermana, llegó mi hermano, que estábamos todos ahí, y nos abrazamos con mi papá y oramos, hermano. Y una reconciliación y una sanidad completa. Y yo dije, Señor, este es tu poder. Esto es lo que tú haces cuando estamos en comunión contigo. Y me gocé tanto, hermano. Mi papá, él murió en el año 2004. Pero sabe, hermano, en el libro de Job, en el capítulo 8, hay un versículo que dice, si hubiera alguna iniquidad en tu mano y tú te despojas de ella, te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron, dice. Y la vida te será más clara que el mediodía. Tendrás confianza porque hay esperanza y muchos suplicarán por tu favor. Y eso es exactamente lo que pasó en mi vida, hermano. Cuando tú entras en un tiempo de comunión con el Señor y el Señor obra en tu corazón y el Señor contesta tu petición, pero no es por tu ayuno, es por la disposición de tu corazón. Porque te convertiste de tu mal camino y le hiciste caso al Señor. Hermanos, hay otras cosas que traía aquí para compartir, pero aquí vamos a parar hoy. Nosotros necesitamos orar el día de hoy, hermano, porque yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros, hermano, pero Dios sí la conoce. Entonces, mira, hermano, yo te voy a invitar a que, si tú quieres oración, hermano, o si quieres venir a orar aquí al altar, pases aquí al altar. Si quieres orar ahí donde tú estás, está ahí. Pero algunos tal vez necesitan venir al altar, hermano. Entonces ponte de pie, y si tú quieres venir al altar y consagrar tu vida al Señor, ven, hermano. Amén, gloria a Dios.
Si tú quieres venir, si el Espíritu Santo te pone en tu corazón a hacer esto, hazlo, hermano. No seas duro. Hazlo. Lo que el Señor te está poniendo en tu corazón, hazlo. Amén. En Joel dice, convertíos a mí con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice el Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros estamos aquí, Señor, delante de tu santísima presencia, Señor. Y cada hermano y cada hermana que está aquí en el altar, Señor, tú los moviste, Señor. Yo no los he manipulado, Señor. Tú pusiste esto en sus corazones. Y tú sabes, Señor, si hay alguna cosa impura en sus corazones, Señor. Yo sé, Señor, que como lo hiciste conmigo, tú puedes hacer con ellos también, Señor. Porque eres suficiente para ayudarme, Señor, en mi juventud, Padre Celestial. Y para seguir conmigo hasta ahora, Padre. Te doy gracias, Señor, porque lo que tú haces en nuestro corazón es lo que nosotros no podemos hacer. No podemos comprarte, Señor. Tú ayunaste 40 días cuando estuviste aquí en tu cuerpo, Señor. Nosotros no te podemos ganar nunca, Señor. Padre, yo sé, Señor, que no quieres palabras hermosas, Padre. No quieres elocuencia, solamente quieres un corazón sencillo, Señor Padre. Un corazón sincero, humilde, Señor, que se quebranta delante de tu santa presencia, Señor. Y oro en el nombre de Jesús, Señor, que ayudes y bendigas a mis hermanos y ministres sus corazones así como lo hiciste conmigo. Perdona, Señor, cuando hemos querido comprar tus favores, Señor. Perdona, Señor, cuando venimos a traerte sacrificio, Señor. Si el sacrificio ya lo presentaste tú, Señor. No podemos comprarte con dinero, ni podemos manipular tus emociones, Señor. No podemos impresionarte porque tú conoces nuestro corazón. Padre, bendice y ayuda a mis hermanos, Señor. Padre, contesta de acuerdo a tu grande misericordia que tú tienes, Padre Celestial. Este día, Señor, consagramos nuestro corazón delante de tu santa presencia, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante, Padre amado. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos la alabanza. Si tú quieres entregarte al Señor también de la misma manera, dice, conviértase a mí, todo aquel que deba de convertirse. Ese mensaje se encuentra en toda la Escritura. Conviértete al Señor. Si tú eres solamente un religioso que viene y se va, medita en tu vida. No puede ser así. No puede ser así. Dios es un Dios real y es suficiente para venir a tu corazón y cambiar tu alma. Si tú te has enfriado, hermano, tú conoces si tu vida es una calamidad, hermano. Si tu vida tú la ves y tú dices, mi vida es una desgracia, mi cristianismo es falso completamente, mi clamor a Dios es falso. Si sientes vergüenza de eso, hermano, si sientes tristeza de esa manera, confiesa delante del Señor. No dejes pasar la oportunidad. Medita en tus caminos. No regreses igual, no sigas igual. No puede ser. No vale la pena un cristianismo así, no es real. No es un cristianismo genuino. Padre, ten misericordia, Señor, de tus hijos, Padre Celestial. Ten misericordia, Señor Padre. Y yo te pido que tu Espíritu, Señor, siga obrando en cada vida, Señor, en cada corazón en este día. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra y la alabanza, Señor, para siempre. Amén. Amén. Sí, hermano. Gloria a Dios. Sí, hermano.